Pues precisamente es en cuanto a la publicación o las notas periodísticas que estuvieron circulando en estos días, referentes a los supuestos en cuanto a servicios educativos del estado de Chihuahua, a cargo del profesor Manuel Arias, y el subsecretario de Planeación y Administración a cargo del ingeniero Alfredo Tolini, en ambos casos en donde se dice que se ocultaron y se asignaron plazas al marco de la ley o irregulares. En el caso de SEC se habla de un número de 429 plazas y en el caso de la parte estatal no se precisa el número, toda vez que en estas notas periodísticas se estuvieron manejando diversas cifras. Quisiera dejar en la voz a quienes representan ambas instituciones, ambas dependencias, para que se hagan las aclaraciones, las precisiones y la explicación correspondiente. Bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Por lo que hace a servicios educativos del estado de Chihuahua, efectivamente el número de plazas es exacto, pero no las condiciones en que en las notas periodísticas se menciona que se asignan. Antes de dar los números exactos y las fechas de asignación, quisiera recordar a manera de síntesis que una vez que el servicio profesional docente hace la asignación de plazas atendiendo a la lista de prelación de los noveles que lograron un lugar que le da derecho a una plaza y a una ubicación, la Ley General del Servicio Profesional Docente indica en su artículo 23, fracción 2, que es la instancia educativa la que asignará las plazas de manera temporal por el término del ciclo escolar. Aquellos lugares, aquellas claves que sigan vacantes, y se tomará de las personas que cumplan con el perfil para ser docente de asignatura o frente a grupo. Entonces, la ley en el 23 fracción 2 nos faculta a SESH para realizar esa asignación. Pero debo agregar que el 28 de agosto la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente me gira un oficio en donde me indica con precisión cuál sería el orden en que se asignarán las plazas, y dice, inciso A, docentes evaluados con dictamen de idoneidad en el ciclo escolar 2017-2018. Este inciso A lo cubre el Servicio Profesional Docente mediante notificación o citatorio a los idóneos. A partir del inciso B, C y D son universos que puede tomar de ellos SESH para asignar plazas, es decir, a docentes evaluados con dictamen de idoneidad del ciclo anterior, es decir, 2016-2017, y luego a personal no evaluado, y finalmente a indistintamente siempre que cumpla el perfil. Se descartan aquellas personas que acudiendo a una convocatoria hayan resultado no idóneos. Estos son los únicos que se descartan para una asignación de plaza. El Servicio Profesional Docente terminó con la lista de prelación, por lo que a la etapa le corresponde, en las siguientes fechas. La asignación en Parral se hizo el día 15 y el día 16.
de agosto. El 16 de agosto se terminó la lista de prelación, por lo que hace al nivel de educación primaria. Debo decir entre paréntesis que, por cierto, en educación secundaria todavía hay lista de prelación y todavía hay asignaciones de plazas, hora, semana, mes, y esas las está realizando el servicio profesional docente. El 18 de agosto se termina la asignación de plazas en Cuauhtémoc, que inició un día anterior, es decir, 17 y 18 de agosto, y el segundo día termina la lista de prelación. En Chihuahua inicia el servicio profesional docente la asignación de plazas el 16 de agosto. Para el 5 de septiembre se terminó la lista de prelación. En Juárez se inició el 18 de agosto y el 8 de septiembre se terminó la lista de prelación. Tengo el dato que, como ejemplo, en Cuauhtémoc se termina el 18 de agosto y el 2 de septiembre se entrega una plaza de primaria, 2 de septiembre. En Parral, bueno, una plaza de las 57 que se mencionan aquí entregadas en la región de Cuauhtémoc. La región de Cuauhtémoc comprende no solamente la cabecera regional, sino todos los municipios que están por el lado occidental de nuestra entidad. Tengo el ejemplo de que en Parral, habiéndose concluido el 16 de agosto, se asigna una plaza el 20 de septiembre en una escuela primaria en Huachochi. En Parral se asigna una plaza el 8 de septiembre en una primaria en una comunidad de esa cabecera regional. Podemos describir, si fuese necesario, de una por una de las 429 plazas. No traemos los datos aquí, pero ante una investigación que se pudiera hacer, estamos en las mejores condiciones de dar satisfacción a cualquier investigación que se realice. Entonces, en conclusión, sí es cierto que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua hizo la asignación de 429 plazas en los números que se mencionan en las notas periodísticas: Chihuahua 160, Juárez 153, Cuauhtémoc 57, Parral 59, que nos dan un total de 429. Cierto. Lo que no es cierto es que se hayan asignado de manera irregular, porque, como reitero, se asignaron por la entidad educativa CESH una vez agotada la lista de prelación y posterior a la fecha en que se agotaron esas listas de prelación en las cabeceras regionales que he mencionado. Reitero, nuestra fundamentación está en el artículo 23, fracción 2, y en el oficio que nos gira la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente el 28 de agosto del 2017. Por mi parte, por lo pronto es todo. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo les quiero comentar que la parte de lo que respecta a lo estatal, los maestros estatales, nos regimos por la misma ley del servicio profesional docente. La lista de prelación es solamente una para los dos subsistemas, para el sistema estatal y para el mismo sistema federal, por lo cual la lista de prelación termina junto con las fechas que acaba de mencionar el profesor Arias. En el caso de nosotros, en el caso de la parte estatal, fueron únicamente 381 plazas las que se asignaron fuera de lista de prelación, con fecha posterior de que terminara cuando terminó la lista de prelación.
Sin embargo, la misma ley nos otorga el artículo 23 que nos permite, en su sección segunda, le da la autorización, le da la venia a la autoridad de asignarlo, tal como lo dijo el profesor Arias. La única requisito que nos pone es que no hayan participado en un examen y que hayan salido no idóneos. Eso es lo que les pudiéramos contestar. Estamos a sus órdenes. No sé, hemos escuchado su explicación. En el caso de que se presenten pruebas demostrando las irregularidades como coordinador jurídico de la Secretaría y a la par encargado del despacho de la Coordinación Estatal, ¿qué procedería si las denuncias se comprueban con pruebas? Mira, no es facultad ni de la coordinación, ni mucho menos de la coordinación jurídica, ni mucho menos del Servicio Profesional Docente, determinar la procedencia de alguna sanción administrativa a algún servidor público. Lo que sí estoy haciendo por instrucción del señor secretario es, en cumplimiento a la ley de entrega y recepción, establece 30 días naturales para poder hacer cualquier observación en el desempeño de mi antecesor al frente de esta coordinación de servicio profesional docente. Téngalo por seguro que es prioridad en estos días hacer un análisis muy objetivo de los procesos y de todo el actuar que haya sido conforme a derecho y a los lineamientos que establece todo el marco normativo de esta área. En su momento, si existen elementos, se tendrá que turnar, en este caso, a la Secretaría de Función Pública con un expediente debidamente integrado para que sea esta área quien determine lo procedente. Y luego en el caso del profesor Arias también había en esa carta, había una alusión bueno, en la carta, en la información posterior, a unas supuestas asignaciones a futuro de alrededor de 50 plazas, creo que apenas ni están vacantes aún, dice que ya tienen nombres y apellidos, casi figuran. Bueno, eso es absolutamente falso. En CEESH, que es un universo muy grande, se generan por quincena un número aproximado de 30 y hasta 40 vacantes. Estas vacantes se tienen que cubrir. Si se refiere a hora, semana, mes, se turna al servicio profesional docente, porque todavía hay lista de relación. Si se refiere a preescolar y a primaria en sus diferentes modalidades, indígena o primaria regular, se hace la asignación. Va a haber futuras asignaciones, porque todos los meses hay jubilaciones, permisos por asuntos particulares, defunciones. Bueno, pues somos un universo de 47,000 trabajadores. Aquí el problema es que se dice que son vacantes que serán vacantes en noviembre o incluso en enero de 2018 y que ya están asignados. No, para nada, para nada. Hay un periodo de prejubilatorio, ¿no?, que generalmente en el mes de octubre el maestro o la maestra pide permiso el 1 de octubre para gozar de su prejubilatorio octubre, noviembre, diciembre, y en enero queda vacante. Se tiene que cubrir con un interino o un nombramiento temporal octubre, noviembre y diciembre, y en enero se turna a una asignación definitiva si todavía hay prelación, y si no, se asigna de manera temporal hasta que el ciclo escolar termine. En este sentido nos comentan que fueron 2,000 plazas en las que se otorgaron ya fuera del periodo de las listas de prelación, pero ¿cuáles son los mecanismos que el SECH, así como las plazas estatales, eligen para asignar estas plazas sin haber realizado el concurso o el examen? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan? Yo lo acabo de mencionar. Hay un oficio de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional que nos indica que deben ser tomados del universo de idoneidad de los docentes que salieron en el periodo 2016-2017 y que no se les asignó ninguna plaza.
y luego a personal no evaluado, con la característica de que tengan perfil de la plaza a la que aspiran. Estos son los criterios, no hay otros criterios. Pero de este personal que dice idóneo, ¿cómo es que se le asigna? A ver, la idoneidad se logra a partir de los resultados de un concurso que convoca el Servicio Profesional Docente. Pero hay una lista que se sigue. Hay una lista de prelación conforme un criterio descendente. El más arriba es el primero que escoge la comunidad o el tipo de plaza a la que aspira. Y así se sigue. Pongo el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc y de Parral, que teníamos más plazas que los idóneos. Porque si ustedes recuerdan, sé que son reporteros de La Fuente que están familiarizados con esto, si ustedes recuerdan, la convocatoria fue regionalizada, es decir, una persona que acudió a la convocatoria de Parral, solamente en Parral podía aspirar a una plaza. Pero Parral y Cuauhtémoc tuvo muchos menos aspirantes que Chihuahua y Juárez. Y en Parral y Cuauhtémoc hubo más rechazo por el tipo de comunidad a la cual se le ofrecía al maestro Nobel idóneo. Por eso se terminó más pronto en Parral y en Cuauhtémoc que en Chihuahua y en Juárez. Cabe aclarar que los Nobeles escogían en qué región podían competir. No necesariamente si era un agente de Parral podía competir en la lista de prelación regionalizada en Ciudad Juárez o Acuey, Chihuahua. Entonces, la gente de la sierra prefirió venirse a Chihuahua y a Ciudad Juárez. Entonces, ¿a qué atribuyen estos señalamientos? Nos comentaban de que pues, no se hicieron fuera del margen de la ley, que pues, están conforme al servicio profesional docente, incluso hasta el mismo oficio del servicio profesional docente. ¿A qué atribuyen estos señalamientos de la hora del director? Pues a esa pregunta tendría que canalizarla a él, ¿verdad? ¿Cuáles son sus motivaciones para hacer este tipo de denuncias? A nosotros nos corresponde aclarar que sus señalamientos son falsos y que la adjudicación de plazas por lo que ASESH y su sistema estatal hace fueron dentro de la norma. Imagino que será posible conocer los nombres y el centro de los 429 y los 380. Desde luego que sí. Está incluso por transparencia. Sí. Sí, Robles. Queda ya completamente descartada la posibilidad de que Alfredo Chávez vuelva a ser reasignado a su cargo. Mira, el motivo por el cual se separa de su cargo es una inhabilitación en el gobierno federal. Él decide y tendrá que hacerle frente a la aclaración a través de los medios de impugnación que la propia ley le otorga para poder pues, borrar del portal de servidores públicos sancionados esa inhabilitación. Ese proceso puede ser muy corto o muy largo, desconozco los motivos por los cuales se le haya iniciado este procedimiento y la autoridad federal haya determinado la inhabilitación, por lo que no te podría decir qué tiempo llevaría en que él aclare y obtenga una resolución o en sentido firme, o sea que se mantiene la inhabilitación, o en su caso que revoque la inhabilitación y que quedara él habilitado para poder desempeñarse en algún empleo o cargo federal o estatal. Eso lo desconozco. Principalmente él tiene que resolver esa situación que es por la que se separa del cargo. Si queda nuevamente habilitado, ¿puede volver al cargo? Claro, la ley no tendría ningún impedimento para que nuevamente se le otorgue algún empleo o cargo. ¿La Secretaría de la Educación Pública va a buscar a un nuevo titular o va a esperar a ver si Chávez Ruiz queda nuevamente habilitado? Mira, finalmente el secretario emitirá un oficio delegatorio de facultades en fecha reciente, 18 del presente mes, en donde ahorita estoy desempeñando las funciones tanto de la coordinación jurídica como del servicio profesional docente,
como les decía, con esta línea que es muy clara de continuar con el análisis. Lo teníamos y lo veníamos haciendo y lo tenemos que concluir en conjunto, todas las áreas que participamos. Sin embargo, pues creo que ninguno de nosotros decide si llega un nuevo titular o no. Eso es facultad directa del secretario. Esto se llevará a los tiempos adecuados en cuanto a lo que es la investigación y todo lo que es el proceso de entrega-recepción. Ya como les dijo Fernando, este proceso lleva 30 días. Entonces, naturales. Y obviamente pues se tendrá que hacer el proceso de entrega-recepción, hacer el análisis. Este análisis es desde me dejaste 4 sillas, saber dónde están esas 4 sillas. Entonces todo ese proceso es un tanto largo y yo les pediría que nos permitieran terminar todo ese periodo para poder hacer ya alguna declaración más adecuada, más profunda, más apegada a la realidad de lo que se está recibiendo y lo que se está entregando, porque obviamente dentro de este proceso de entrega-recepción también se analiza lo que son los procesos que se siguieron. No sé si tengan alguna otra pregunta. Nada más para una precisión, ¿cuántas plazas fueron las que se otorgaron fuera de lista de prelación? En el caso de SESH, 429. Y en el caso estatal, 381. 381. Ok, gracias. Pues les agradecemos a todos su presencia en esta rueda de prensa y esperamos pronto volvernos a ver con temas más agradables. Muchas gracias. Gracias.